Diputados, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Se ha criticado el trabajo del jurado porque se considera que de repente es muy burocrático, que se están fijando en detalles que no son relevantes, pero sí sería importante que usted nos explique de acuerdo a qué ley están aplicando estos criterios, porque finalmente ustedes siguen un mandato legal, ¿no? Efectivamente, la Ley de Organizaciones Políticas en su artículo 23 es muy clara cuando señala de que la omisión relativa a procesos judiciales contractuales, inclusive, no necesariamente penales. Si yo tengo un proceso contractual por una letra de cambio y no lo he declarado, da lugar a mi exclusión. Si no he declarado mis bienes, mis fuentes de ingresos, da lugar a la exclusión. Si no he declarado un juicio de alimentos, da lugar a mi exclusión. Entonces, por un lado esto, quienes no declaran en su hoja de vida, objetivamente, el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas señala de que debe ser excluido o no declara bienes. ¿Eso es subsanable? Por ejemplo, porque le pregunto un caso. Vamos a poner el caso de la señora Lizárraga, que me parece interesante. La señora Lizárraga se le observa, ¿no es cierto?, se le excluye porque no declara 2 automóviles. Uno de ellos ha sido robado y el otro es chatarra, ya no sirve, y es además repartición de bienes quedó, según la señora Lizárraga, que suponemos está diciendo la verdad, en manos de su marido. Primero, ¿de dónde sacan ustedes la información que dice que esos autos son de la señora Lizárraga? Y segundo, si ella presenta estas justificaciones, ¿podría ser levantada su exclusión? Bueno, nosotros contrastamos con los registros de registros públicos. Y puede ser que alguien haya se haya separado bienes y todavía esto no se haya inscrito en registros públicos adecuadamente. Claro, de pronto esté en trámite alguna inscripción. De acuerdo. ¿No? Pero definitivamente nosotros objetivamente nos basamos en la información de registros públicos. Inclusive tenemos una información pendiente de registros públicos donde estamos pidiendo detalle a detalle de cada candidato, que todavía no nos las brindan, pero que entonces no es que ustedes inventaron que estos autos son de la señora Lizárraga. Según registros públicos, los autos le pertenecen. Definitivamente tenemos acceso a registros públicos y por eso estamos estableciendo estas omisiones. De acuerdo. ¿Y esto se considera una falta subsanable? No, la norma señala, el artículo 23 muy puntual, las omisiones dan lugar a la exclusión, omisiones en la declaración de bienes. ¿Y en la apelación? Bueno, en la apelación tendrá que evaluarse en su caso según o la en situación. Cualquiera, ¿no? Para no personalizar. Pero, por ejemplo, en la apelación deberá de evaluarse, de pronto exista una solicitud de registro presentada con anterioridad a la solicitud de inscripción de los candidatos, que el candidato estaba haciendo su trámite de traslado del bien, de traslado de la propiedad del bien. Entonces, si se da esos casos, es posible que el candidato presente su justificación en la apelación y puede evaluarse. Pero reitero, nosotros objetivamente hemos determinado eso. O sea, en la instancia que ustedes están, que todavía nadie ha presentado ninguna apelación, la norma está aplicada de acuerdo a ley. Así es, objetivamente. Ahora, en total, lo que llama la atención es que hay 64 candidatos que han caído en las redes de control que usted ejerce. Entre ellos, 3 cabezas de lista, como Isaac Humala, como Fernando Sillones, que corre por Perú, Patria Segura, y por Juan Cheput, por Contigo. Veamos esos casos que son relevantes porque son cabezas de lista, es decir, aquellos que deben arrastrar el voto por toda una lista. El señor Cheput dice que no era obligatorio que él ponga en su hoja de vida que había sido objeto de una diligencia fiscal, puesto que había culminado ya hace más de 10 años con el archivo. ¿Tiene o no razón en su defensa? Bien, los procesos judiciales en general son los que se realiza la investigación correspondiente y dan lugar a exclusión del trámite de exclusión. Una cosa es el procedimiento de exclusión en donde investigamos, evaluamos, y otra cosa es la declaración de exclusión misma. Con el señor Cheput lo que hay es una investigación de exclusión, un procedimiento de exclusión, se denomina así, pero no significa que se le haya excluido. Entonces, nosotros tenemos un informe de un juzgado y a partir de ahí hemos pedido mayor información.
de manera que no podemos resolver con información insuficiente. Por eso hemos pedido recopilar mayor información y a partir de ahí vamos a determinar si es que se justifica o no excluir al candidato. Pero ahí sí, con el caso de los registros públicos, a pesar de que si no, la inscripción y regularizar la situación de un bien no es obligatorio para eso, digamos, no es un delito, ¿no es cierto? Pero entendemos que ustedes esa es la fuente que usan para poder por lo menos hacer una primera limpieza. En el caso del señor Cheput, por poner otro caso de ejemplo, una persona que ha sido investigada y cuya investigación ha sido archivada no tiene que declarar nada. Es más, está atentando contra su principio de presunción de inocencia, contra su derecho a ser una persona que no es considerada un perseguido por la justicia. Primero, ¿cómo llegan ustedes a una información que de por sí, si uno revisa, y de hecho el señor Cheput ha pasado su declaratoria de que no tiene antecedentes penales y dice que no tiene nada, no tiene ninguna situación penal ni judicial en curso? Sí, correcto. Lo que sucede es que a partir de una información que pueda venir de alguna corte, así nos diga proceso, por decir archivado, nosotros pedimos más información. ¿Por qué? Porque a veces los procesos no es de una sola persona, es de varias personas. Entonces, a partir de ahí pedimos que nos brinden la información completa. ¿Lo que tiene que ver varias personas si esas otras personas no están postulando? ¿A ustedes qué les importa si hay más personas en el caso? Es cierto, pero me refiero a que la información que viene de las cortes es insuficiente. A veces nos dicen proceso determinado, número tal, archivado provisionalmente, pero nos han dicho archivado provisionalmente. Hasta que no aparezca nueva información, ¿no? Correcto, archivado provisionalmente, pero respecto de qué procesado. De repente hay varios, de repente se ha archivado respecto de algunos y respecto de otros no. Entonces, por eso es que pedimos más información. Ahora, una persona con una investigación en curso sí puede postular. Lo que no puede hacer es con una sentencia firme, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, ni siquiera tiene usted una causal para observar algo que no es un impedimento para postular al Congreso. A ver, le reitero, señorita Patricia, lo que sucede es que cuando me viene una información de carácter judicial, yo lo que pido es una ampliación. Y lamentablemente la ampliación de esa información da lugar a una investigación de exclusión. Entonces, no significa que se le excluya. ¿Usted es consciente de que esa información que usted está requiriendo, así fuera positiva, o sea, si le dijeran el señor Cheput está siendo investigado, ¿no lo impediría? Y al iniciarle un proceso de investigación de exclusión, discúlpeme, señor Carrasco, dígame usted si eso no afecta la postulación del candidato. Ha salido en todos los diarios que el señor Juan Cheput ha sido excluido. Yo no sé cuánta gente que iba a votar por él de pronto ya ni se enterará después que sí fue incluido posteriormente. O sea, tienen que hacer el doble trabajo para hacer su campaña. Pero a partir de una equivocación, porque el procedimiento de exclusión se ha abierto, pero no hay ninguna declaración de exclusión. ¿Por qué abre un proceso de exclusión sobre un caso que no es impedimento de ser elegido? O sea, si yo, por ejemplo, salgo que peso 180 kilos, usted no me va a hacer un procedimiento de exclusión porque tengo sobrepeso. Ese no es un procedimiento, esa no es una limitación para postular, por poner un ejemplo bastante banal, por cierto. Señorita, ¿no? Patricia, toda información que viene insuficiente del Poder Judicial amerita que pida mayor información. Bueno, entonces eso es lo que ese es el criterio que están usando. El primero de los registros públicos nos convencía más, vamos a decirlo con claridad. El segundo nos parece un poco más arbitrario, pero entendemos que no está excluido, sino que está en un proceso de investigación de exclusión el señor Cheput. Sí. Vamos a ir a una pausa.